hace nada que no quiera. La bomba ya está activada, ¿de acuerdo? ¿Usted? No sé qué te dijeron en casa de Willy y Samantha, pero tienes que confiar en mí. El atentado fue contra Laura. Ahora sabemos que es Fernanda. Tranquilos, mis muchachos. Tómela con calma. Estoy seguro que van a salir antes de que explote la bomba. ¡Sammy! 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 Escúchame bien. Que no se te ocurra lastimar a Ángela. No debiste darle nuestra hija a Samantha. Lo que iba a hacer en silencio, lo voy a hacer a viva voz. Valdés tiene 57. 56. Dime, por favor, que entre tantas cosas que hay dentro de este lugar, hay algo para desactivar una bomba. No. Cuando las cosas tienen que estallar, estallan. Pero déjame pensar en algo. Salir ahora sigue siendo un suicidio, ¿no? Es un juego de roles, de posiciones, de dominio y de poder. Tiene sus reglas. Nadie hace nada que no quiera. Puedes ser víctima o victimario. Puedes ser amo o puedes ser esclavo. Amo, esclavo. Sí. A mí me gusta ser esclava. Tú no quieres ser mi amo y señor. Bueno, muchachos. Quiero que se queden pendientes aquí. Yo voy a estar en la camioneta esperándolos. La bomba ya está activada, ¿de acuerdo? Oh, ellos van a salir antes. Tranquilo. A ella la quiero viva. Y a Miguel Valdés lo quiero muerto. Lo espero. No me vas a cocinar más, no vamos a bailar tango, no vamos a ver más películas, no vamos a tocar piano, no vamos a despertarnos juntos, no vamos a tener hijitos. Y no me vas a volver a hacer el amor. Te juro que no lo puedo creer. ¿Piensas en estas cosas cuando hay una bomba afuera que nos puede hacer volar en pedacitos? Bueno, no te enojes. Yo empecé tarde. Y ya termino. Y ya está. Y eso fue todo. La vida se va. ¿No hacemos más el amor? No puedes estar pensando en eso cuando nos vamos a morir. Al menos me voy a morir pensando en algo lindo. En ti. Yo no te voy a dejar morir. No tengo miedo si nos vamos a morir los dos juntos. A esa mujer que me llegue de verdad al corazón. Mi amor, tu mamá es fuerte. No estoy tan seguro, mi amor. No, sí. Ella ha superado peores cosas en la vida, mi amor. Es más, yo creo que esto va a hacer que Nicolás reflexione, ¿no crees? ¿Puede ser que tú siempre tengas la palabra justa para todo? No sé si siempre. Siempre conmigo funciona. Conmigo nunca te equivocas, mi vida. Ay, ¿qué? Me pateó. Eso es una señal, amor. Es una señal. Sí, de que queremos helado de frambuesa. ¿Usted? Perdona. No quise despertarte. ¿Qué quiere? ¿Por qué vino? No tengas miedo. No sé qué te habrá dicho Bernardo, pero créeme que no soy una mala persona. Te felicito.
Acabo de ver a tu bebé en el retén. Tienes una hija hermosa. Cuídala. Cuídala mucho, especialmente de Bernardo. No somos nosotros los malos. Cuídate de él. Créeme que es perverso, Clara. Y cuida a ese angelito que me inspira un amor que no sé de dónde me sale. Te juro que la miré y no pude creer que ese ángel sea hija de Bernardo. Usted no tiene una mirada oscura. Usted no parece una mala persona. Me confunde. Es eso, precisamente. Estás confundida. Te dejaste envolver por la seducción de un hombre mayor que tú, poderoso, que sabe lo que quiere. Yo no sé muy bien por qué, pero está claro que te quería a ti y te consiguió. Pero recuerda siempre que Bernardo del Castillo es un monstruo. Cuídate, sí. Bernardo del Castillo es capaz de las peores de las barbaridades. Yo sé lo que te digo. Yo soy una buena persona. No sé qué te dijeron en casa de Willy y Samantha, pero tienes que confiar en mí. Ellos no lo quieren. Sí, yo lo sé. Y es una lástima porque se trata de mi nuera, de mi hijo. En fin, de mi familia. Pero tienes que saber que tu madre quiere lo mejor para ti. Mi mamá tampoco me quiere. No, no digas eso. Tu madre te protege. Pero no te iba a dejar en esa casa donde está la asesina de tu abuelita. Jamás lo hubiera pensado. Nora parece tan buena. No todo es lo que parece. Y conmigo no corres peligro. Soy inofensivo. $15 minutos. Ya pasaron 15 minutos. Y así nos vamos a pasar la última hora de nuestra vida. Bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, si te lo digo, te enojas. Pero la opción número 2 es salir. Nos matan. No veo la diferencia. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir también. No me quiero morir sin decirte algo. Me salvaste la vida. Eres único. Llegaste para cambiarlo todo. Porque todo es un antes y un después de ti. Aunque después de ti no quede nada. Que después de todo se termine el mundo. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón. Hola, soy Miguel Valdés. Deje su mensaje después de la señal. Miguel, no sé dónde te metiste, pero espero que estés bien. Por favor, avísame. ¿Camilo ya se fue? Sí, ya. ¿Qué piensas? ¿Seguirán atentando contra Juan Marcos? No. El atentado fue contra Laura. Ahora sabemos que es Fernanda. Y ella no va a permitir que ninguna mujer ocupe el lugar que ella quiere ocupar con Juan Marcos. Laura está en peligro. Tú estás en peligro. Sí, pero yo ya no estoy con él. Yo estoy contigo. Y tú te veo muy preocupado por Laura. Oye, y nunca me dijiste por qué terminaron. Además, cuando te escuché hablando de ella... Basta con eso, por favor, Ángela. Mira, la relación con ella fue tormentosa, fue agitada, fuerte. Y yo no quiero eso para mi vida. Yo te amo a ti.
decides si jugar o no. Me gusta jugar contigo, pero a mi manera. ¿Te asustaste? No, pero esta noche fue una noche agitada como para hacerla más agitada con cosas inesperadas. Por hoy prefiero lo clásico, lo convencional. Pero nada aburrido. Te lo prometo, porque me quiero olvidar del mundo. A mi modo. Paso con lo del látigo. Pero déjame decirte que las botas te las pienso dejar. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón y sentir esa pasión. Si su cuerpo se convierte en mi señal. Amor. ¡Sammy! 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 ¡Sammy, mi amor! ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Ayúdame! Bueno, nos quedan 7 minutos. Si quieres, podemos hacer el amor de nuevo. Eres increíble, chaparra. Bueno, ¿qué? Me quiero morir feliz, riendo, plena, después de haber hecho el amor contigo. Tenemos 5 minutos para decidir cómo vamos a morir. Si nos quedamos aquí y esperamos a que estalle, o si salimos y dejamos que nos acribillen esos imbéciles. Yo prefiero morir como alguien valiente. Pues entonces muramos como alguien valiente. Yo no voy a morir aquí. Que me mate el verdugo si quiere, pero yo me largo. Es nuestra oportunidad. Se están yendo. No quieren morirse en la explosión. Bueno, los entiendo. Yo tampoco querría morir. Antes no me importaba, pero ahora sí. Vamos a salir de esta, linda. Confía en mí. Confío en ti más que en nadie. Cúbreme. ¿Eso es la bomba? Sí, eso parece. Y es suficiente como para hacer volar toda la casa. ¿Sabes de bombas? No, ¿Y por qué no nos vamos y listo? porque nos van a matar cuando salgamos. ¿Y entonces? En todas las películas dicen que para desactivar una bomba hay que cortar un cable. El único problema es que no sé qué cable cortar. Bueno, corta el verde. A mí me parece que es el rojo. Para mí es el verde. El rojo. ¡El verde, Miguel! ¡Te estoy diciendo! Está bien, está bien, está bien. Podría ser el verde. ¿Sabes o no? No, ya te dije que no. Pero vamos a respetar tu intuición, ¿ok? ¡Uy, maldita sea! Tranquilos, mis muchachos. Tómela con calma. Estoy seguro que van a salir antes de que explote la bomba. Existe un momento en que yo no deje de pensar en ti. No hay
nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz.